Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Señor bendito. Dios de toda la creación, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Padre, te damos muchísimas gracias. Te alabamos, te exaltamos. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento. Toda nuestra alabanza y nuestra adoración es para ti, Cordero de Dios, Hijo de Dios. Te exaltamos a ti, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Venimos ante ti, Señor, delante de tu presencia, a tu bendita casa de oración para alabarte, para glorificarte, para escuchar tu voz, para que tú nos hables a través de las Escrituras, Señor. Habla, oh Jehová, que tu pueblo oye. Habla, oh Dios, que tú tienes mucho pueblo en esta ciudad. Háblanos a través del bendito consejo de tu voz, a través de tu palabra escrita, Señor. Redargúyenos, instrúyenos, corrígenos, exhórtanos, aliéntanos y ayúdanos cada día a vivir cada día en obediencia, en santidad delante de ti. Quiero colocar delante de ti este tiempo, el tiempo de la palabra, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Quiero pedirte que uses una vez más mi vida, como lo sueles hacer, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Úngeme con aceite fresco, con aceite del cielo, Señor, con unción fresca, Señor. Dame entendimiento, sabiduría, para predicar tu palabra con poder, con autoridad, con unción, Señor, con el respaldo de tu Espíritu Santo. Y te pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que unjas a tu pueblo con denuedo, con sabiduría, para que entiendan tu palabra, Señor. Predicaré para tu gloria y para tu honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, muy pero muy buena noche. Dios les bendiga a todos poderosamente, abundantemente en Cristo Jesús. Saludamos a los hermanos que nos escuchan a través de los medios en los diferentes países. Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con la enseñanza. Y hoy vamos a continuar con lo que hemos venido hablando en estos tiempos concerniente a la Iglesia Católica Romana. Continuación de la enseñanza, condenación de la gran ramera, sexta parte. Quiero que me acompañen para ello a Apocalipsis capítulo 17 y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del versículo 1 hasta el versículo 2. Amén. Amén. Gloria al nombre de Cristo. ¿Estamos todos? Bien. Dice la bendita palabra del Señor en el versículo 1 de Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Mis hermanos, en este relato bíblico, en esta porción de las Escrituras, la Biblia nos describe una iglesia falsa, una iglesia que no es la novia del Cordero, por tanto es impostora y pagana, una ramera o prostituta de talla mayor, y la describe como la gran ramera. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y si leemos Apocalipsis capítulo 17, gloria al nombre de Cristo, el versículo que confirma esto es el versículo 5, cuando dice: y en su nombre, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, y está en mayúsculas, tanto en la Biblia católica como en la Biblia cristiana evangélica. Porque cielo y tierra pasará, mas mis palabras, dijo Jesucristo, no pasarán. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo capítulo 24, verso 35. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén. En este texto la palabra
fornicar, cuando leímos en el versículo 2, que dice que con la cual, o sea, con esta prostituta, con esta gran ramera, han fornicado los reyes de la tierra, es decir, los gobernantes, los presidentes, los políticos y los moradores de la tierra, los habitantes de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea que esta iglesia está ebria. Y el versículo 6 lo confirma cuando dice que esta iglesia, que es una mujer y no es la iglesia de Cristo, está ebria de la sangre de los santos. Y dice el apóstol Juan que cuando la vio quedó asombrado con gran asombro. Amén. En este texto que hablamos en el versículo 2, cuando nos habla que con esta iglesia han fornicado todos los reyes de la tierra, la palabra fornicar en el lenguaje profético de Dios significa infidelidad a Dios. Amén. Habla acerca de tener una relación espiritual con algo que no es Dios. Es algo creado por Dios, la idolatría. Amén. La adoración, por tanto, mis hermanos, de ídolos son signos y señales claras de fornicación espiritual. La Biblia también nos habla de un adulterio espiritual, y es cuando el creyente conocedor de la palabra hace simpatía con el mundo y se hace amigo del mundo, por tanto se constituye en enemigo de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 4. Por eso la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo, es una iglesia que está en el mundo, pero no comparte con el mundo. Jesús dijo que Él los eligió. Amén. Y dijo al Padre: ellos son del mundo. Amén. Y no ruego que los quites del mundo, porque estamos en el mundo, mas te ruego que los guardes del mal. Hermanos, tú y yo que somos la iglesia de Cristo, tú y yo que algún día nacimos de nuevo y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador personal, algún día nacimos de nuevo. Y por tanto nuestra comunión espiritual tiene que ser directamente con Dios, con el Padre y con su Espíritu Santo. Por eso usted no ve un cristiano adorando imágenes o buscando una razón física para decir esto es Dios. Porque nosotros bien sabemos por las Escrituras, en Juan capítulo 4 24, cuando dice Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros adoramos a Dios a través de lo espiritual, a través de su palabra. Jesús dijo: las palabras que yo os hablo son vida y son espíritu. La carne para nada aprovecha. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis hermanos, la idolatría o la adoración a ídolos son signos de fornicación. Véanse 1 Corintios capítulo 10 versículo 8. Vamos a ver unos 3 versículos al respecto, para que entendamos, mis hermanos, por las Escrituras, que la Biblia nos habla de una fornicación espiritual, como también de un adulterio espiritual que comete el creyente, como bien dijimos, cuando hace simpatía con las cosas del mundo y se hace amigo del mundo, y por tanto se constituye en enemigo de Dios. Bien sabemos que nosotros somos la novia del Cordero. Aquí somos la novia, pero estamos comprometidos con el Hijo de Dios, que es el Cordero. Y Él se va a presentar a la iglesia como una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Él mismo se la va a presentar. ¿Qué novio no espera que su novia esté limpia, pura, resplandeciente, con sus vestiduras de novia emblanquecidas? ¿O el novio va a esperar una novia cochina, andrajosa? No, claro que no. El novio espera la llegada de la novia a la iglesia, y ella tiene que estar ataviada para su futuro esposo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es el novio y la novia es la iglesia. Amén. Pero cuando el creyente le es infiel a Dios con el mundo, comete adulterio espiritual. Es lo mismo en la parte física. Cometemos adulterio cuando somos casados
delante de Dios o delante de la ley y le somos infieles a nuestras esposas. Ahí se comete adulterio. Y a los adúlteros y a los fornicarios, dice Hebreos capítulo 13:4, Dios los juzgará. Dios los coge por aparte. Por eso dice, apártese de inmundicia todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y dice el apóstol Pablo a los Corintios, huid de la fornicación. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, hay que huir de la fornicación, porque cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que peca o fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué fornicación? Tener relación sexual antes del matrimonio. Eso es fornicación. Tanto uno como el otro, adulterio y fornicación, Dios los juzga. Y los fornicarios y los adúlteros, dice la Escritura, no entrarán al reino de Dios, ni los idólatras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el que se une, dice la Escritura, a una ramera, un cuerpo es con ella. Porque dijo Dios, los dos serán una sola carne. Por tanto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 8, dice la Escritura, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Número 25 del 1 al 18. Amén. Véanse el versículo 19. 1 Corintios capítulo 10, verso 19. ¿Qué digo pues? El ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, dice Pablo, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. O sea que la gente que practica idolatría sacrifica a los demonios, no a Dios. Tremendo, ¿verdad? La gente se postra ante la Virgen María o ante la Guadalupe o ante el Divino Niño, y se postra, lo adora, le presenta ofrendas, ¿y a quién está sacrificando? A los demonios, no a Dios. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 21. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos quizás más fuertes que Él. Mis hermanos, Dios es celoso. Lo mismo pasa con el adulterio, mis hermanos. Por eso Cristo viene por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Una esposa, una novia ataviada para su futuro esposo, que es Cristo. Porque allá en la boda del Cordero dice, gocémonos y alegrémonos. Apocalipsis capítulo 17, 9. Dice, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas, allá cuando ocurre el arrebatamiento. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. Allá no seremos ya más la novia, ya somos la novia del Cordero, la esposa del Cordero. Aquí somos la novia. Por eso la iglesia se guarda en santidad, en obediencia. Se atavía para su esposo, se adorna de hermosura, de santidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, porque el lino blanco son las acciones justas de los santos. ¿Cuántos dicen amén?
Gloria a Dios. Leamos Ezequiel capítulo 6, versículo 9. Ezequiel capítulo 6, 9. Aquí lo dice muy claro. Ezequiel 6, 9. Gloria al nombre de Jesús. Por eso la Biblia, mis hermanos, hay que leerla. Amén. Hay que escudriñar las Escrituras, porque dijo Jesús: en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Ezequiel capítulo 6, verso 9 dice: y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Dios abomina la idolatría. Y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Amén. Clarísimo, ¿no? Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Gloria al nombre de Cristo. ¿Cuántos se gozan en la palabra? Aquí estoy gozándome, hermano. Yo estuviera diciendo allí amén. Amén, mi pastor, gloria a Dios. Porque el amén es el testigo fiel. Y veo pocos amenes. Bueno, ahí casi no vino gente. Pero yo sé que hay mucha gente en los medios que están diciéndole esta palabra: amén, pastor. Así es, porque está escrito. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 19 dice: yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Terrible, ¿no? Eso es lo que pasa con el mundo, mis hermanos. Cuando el cristiano se tira la canita al aire, las cananeas, las mundanas, o los mundanos arrastran las cristianas, o las crispetas, o los cananeos o mundanos arrastran a las cristianas, o viceversa. Y entonces el cristiano termina metido en la fiesta, en la parranda. ¿Y qué pasa? Ellos lo llevan espiritualmente a fornicar y a cometer y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto pasó con el pueblo de Israel en la antigüedad. Por eso Dios era claro cuando decía: apártense de los pueblos vecinos, porque ellos no temen ni conocen a Dios. Ellos adoraban la piedra, el palo, la escoba, adoraban el ladrillo, la porcelana, la madera. Eran paganos e idólatras, y Dios le advertía a su pueblo Israel que se apartaran de aquellas naciones y que no comieran de lo sacrificado a los ídolos, ni hicieran pasar a sus hijos o sus hijas por el fuego. Amén. Lo mismo para estos tiempos. Dios anhela a la iglesia celosamente. Amén. Por eso dice Santiago capítulo 4:4, dice Santiago 4:4, dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero primero dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, sea pastor, evangelista, maestro, diácono, servidor, oveja, cualquiera, amén, cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos, el Espíritu Santo de Dios está en ti y está en mí. Amén. Y Dios es celoso, porque Dios no está dispuesto a compartir su iglesia con el mundo, ni mucho menos con el diablo, Amén. con el príncipe de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mis hermanos, en estos textos la palabra fornicar se refiere a amar o a tener intimidad o comunión con otros dioses que no sea el Dios verdadero de la Biblia. Cuando leímos en
Apocalipsis capítulo 17:5, cuando nos habla de una gran ramera, se refiere a una prostituta espiritual que fornica con todos los dioses y con todos los gobernantes de la tierra, con la práctica de un sincretismo religioso y el ecumenismo entre el verdadero Dios y los ídolos o dioses falsos y paganos del mundo. Por otra parte, el apóstol Pablo y el apóstol Juan presentan a la verdadera iglesia como una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, la cual se prepara para el encuentro con su novio, que es Cristo, con el soberano Rey de Reyes y Señor de los Señores. Una iglesia vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Esta es la verdadera iglesia del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia santa, una iglesia que se guarda en santidad y no niega el nombre de Cristo, una iglesia que vive para el Rey de Reyes y soberano Señor de los Señores, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Efesios capítulo 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces aquí hay algo importante. El marido hace referencia a Cristo. Amén. Y la iglesia, o la mujer en este caso, es la iglesia de Cristo. A ver, una iglesia, la palabra iglesia viene de la palabra eclesía, y no son los edificios o la parte denominacional, no. La iglesia es cada persona que se ha arrepentido, ha nacido de nuevo y ha entregado su vida a Jesucristo. En pocas palabras, la iglesia es cada creyente, no son las edificaciones. Y cuando hablamos de iglesia, es el grupo de personas, la asamblea como tal, ¿ok? O la reunión de personas. Amén. Entonces dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que cada vez que la iglesia de Cristo escucha la palabra de Dios, esa palabra limpia, esa palabra lava. Jesús dijo en Juan capítulo 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha delante de él. Amén. Así que nosotros, el día que nos convertimos, tenemos a partir de ahí vestiduras santas. Pero esas vestiduras a veces se contaminan en el mundo, se ensucian, se arrugan. Entonces decirle al Señor: Padre, aplánchame, Padre, límpiame, saca de mí lo que no es tuyo, purifícame, porque quiero estar limpia para cuando tú regreses. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Apocalipsis 19:7-8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por otra parte, mis hermanos, existe otra iglesia falsa, embustera, llamada la Iglesia Católica Romana, la cual es una prostituta, dice la Escritura, no lo digo yo, es una ramera, que fornica con todos los reyes de la tierra, es decir, con todos los gobernantes, los presidentes, y ha mezclado y mezcla siempre lo político con lo espiritual. Siempre esta iglesia ha mezclado lo político con lo religioso, siempre, desde sus inicios, desde su fundador Constantino. Miremos algo: en cualquier país, pueblo, ciudad del mundo, por pequeño que sea el pueblo, siempre, mis hermanos, ahí cerca a una capilla o una iglesia va a estar la alcaldía o la gobernación. Amén. Va a estar cerca el centro de gobierno, llámese alcaldía, gobernación, palacio de justicia. Siempre cerca de estos hay una catedral, una capilla o un templo católico.
mezclando, como bien dijimos anteriormente, el poder político con lo religioso. Esto fue lo que siempre quiso hacer Constantino. Él de por sí tenía el poder político. Él ya tenía el poder político como un gobernante, como un emperador romano. Pero él vio el auge y el crecimiento de un pueblo, la iglesia. Y él quiso someter a este pueblo. Por eso, antes de él y hasta él, incluyendo Nerón, Contragano, Celio y tantos emperadores, Clavícula, y entre tantos emperadores romanos, asolaron y persiguieron la iglesia. Diocleciano, Contragano, Tertuliano, bueno, tantos emperadores siempre sometieron a los cristianos. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano solamente había un rey, un Adón, un señor, y ese señor era el César. Y que hubiera otro señor proclamado por los hebreos, para ellos esto era, y por los cristianos que se convertían al cristianismo en aquel tiempo, esto era algo que causaría gran controversia. Es como decir un país que tuviera dos presidentes. No está bien. O es César o es Jesucristo. Por eso ellos decían: si confesares, el apóstol Pablo decía en los Romanos capítulo 10, 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el poder de Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y estos creyentes confesaban con su vida quién era su Señor y morían por Cristo en los coliseos romanos. Y los romanos se divertían, como en las plazas de toros sacan el torito, y la gente ahí en el espectáculo viendo cómo sacrifican a un animalito. Pues en ese tiempo no era el animalito, eran los creyentes los que eran sacrificados y masacrados por el Imperio Romano. Amén. Entonces, mis hermanos, esta iglesia siempre ha mezclado lo político con lo religioso. Ellos siguen la misma línea de su fundador, Constantino. Y esto, mis hermanos, lo condena la misma palabra de Dios cuando en 2 Timoteo capítulo 2, 4 dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Y esta iglesia, al mezclar lo político con lo religioso, desobedece de esta manera también lo mismo que dijo Jesús cuando Jesús dijo a los fariseos, cuando ellos salen al encuentro para tentarle y le dicen en Mateo capítulo 21, 20, quiero que me acompañe en Mateo 21, 20, cuando le muestran la moneda y mira lo que dice Mateo 21, 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados. No, esa no es. A ver, 22, perdón, más adelantico, 22, 20. Mateo 22, 20. Ahí sí. Entonces les dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Porque los fariseos le tentaban y les preguntaban a Jesús si era ilícito, pagar el impuesto. ¿Ya? Y ellos buscaban la ocasión de cómo sorprender a Jesús con alguna palabra. Y es cuando enviaron a los discípulos de ellos, con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que tú eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia en el corazón de ellos, les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Así le dice Jesús a los religiosos: hipócritas. Mostradme la moneda del tributo.
Y ellos le presentaron una moneda, un denario. Entonces le dijo Jesús: ¿de quién es esta inscripción? ¿De quién es la imagen y la inscripción? Entonces los fariseos le dicen: de César. Y le dice Jesús: entonces dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y oyendo esto, cada uno se fue yendo para su casa. Ellos buscaban tentar al maestro. Entonces mira que Dios siempre separa lo político de Dios. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No podemos, mis hermanos, servir a dos señores. Por eso, mis hermanos, un pastor que abrace la política está fuera de base. Que lo haga cualquier hermano en la congregación, que haya estudiado derecho o sociología o cualquier área de estas. Pero que un pastor se lance a una candidatura, digamos que sea a una alcaldía, un presidente o algo, hermanos, ese pastor va a tener que ir al Vaticano a besarle el anillo al Papa, en señal de que se somete a su autoridad. Porque la política siempre va con la parte religiosa del catolicismo, siempre. Eso es siempre ahí pegadito, eso va siempre de la mano. Amén. Así que Constantino fusionó y mezcló el poder político con el religioso e hizo un sincretismo religioso. ¿Qué se puede esperar, mis hermanos, que hagan también sus discípulos? Pues siguen la misma línea, la misma corriente doctrinal, pues son ciegos, guías de ciegos. Jesús dijo en Mateo capítulo 15, 14: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso lo dijo Jesús. Apocalipsis capítulo 17, 1, leímos que dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Quiero en estos momentos explicar qué significa la que está sentada sobre muchas aguas, porque nos dice que esta iglesia, que no es la iglesia de Cristo, está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis capítulo 17, 15 nos da la respuesta. Dice: me dijo también: las aguas que has visto, que es el mismo capítulo de mención, acabamos de leer el versículo 1. Ahora el versículo 15 dice: me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera, la prostituta esta, se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Amén. En cada país, mis hermanos, siempre hay un templo católico, siempre, y todos tienen que dar cuenta a la cabeza, que es el Vaticano. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 17, 18, un poco más abajito, dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es impresionante, mis hermanos, que el Vaticano es el país más pequeño del mundo, pero es el país más poderoso e influyente del mundo. Tiene apenas 44 hectáreas. Su presidente es el Papa y sus ministros son los cardenales. Es el país más poderoso e influyente del mundo y se llama la Ciudad del Vaticano. Amén. Eso lo dice la historia. No, y es que es así. Así que, mis hermanos, esta es la gran ciudad que reina sobre todos los reyes, gobernantes de la tierra, los presidentes de la tierra, en todo el mundo. Y estos gobernantes, presidentes y reyes de la tierra tienen que estar sujetos a ella. Un presidente siempre que viaja, óigase bien, siempre que viaja y va al Vaticano o se encuentra de pronto con el Papa,
este presidente tiene que besarle el anillo de oro al Papa, en señal de que se somete a su autoridad. Y así hay muchos pastores que aspiran cargos políticos y gubernamentales. Esto, mis hermanos, es gracioso, pero bueno, no es raro, ya que esto hace parte del ecumenismo y de la apostasía, la cual sería una señal clara que profetizó Jesús para los tiempos finales. En Mateo capítulo 24, versículo 4, cuando dice: mirad que nadie os engañe. El engaño, mis hermanos, está a la vuelta de la esquina. Por eso, mis hermanos, hay que leer la Biblia para no ser engañados. Un católico es católico hasta que lee la Biblia con la guía del Espíritu Santo. Porque un católico puede leer la Biblia, y conozco muchos que lo han leído, pero no le dan la interpretación que el Espíritu Santo, que es el que guía la verdad, tiene que dar. Lea el periódico, lea cualquier revista, pero la Biblia no se lee, la Biblia se estudia, la Biblia se escudriña. ¿Cuánto dicen amén? Porque lo que dice aquí en el Nuevo Testamento concuerda con el Antiguo Testamento, y lo que está en el Antiguo Testamento, ahí vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento. La Biblia no se contradice, mis hermanos. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. Que el hombre la quiere malinterpretar, que el hombre la quiere tergiversar, o como los testigos contra Cristo, contra Jehová, que arrancan y ponen y mutilan la Biblia. Es más, eso no es Biblia, eso es un libro acomodado a su falsa doctrina. Eso es una herejía. Amén. La ciudad del Vaticano en Roma influye espiritualmente sobre todo el mundo entero. Eso sí es verdad. Y de esta manera también, al influirlo, lo arrastra a la idolatría, que es una abominación delante de Dios. Amén. Todos los gobernantes del mundo, presidentes y reyes, como bien dijimos antes, tienen que estar sometidos a su reinado. La Iglesia Católica Romana gobierna sobre todas las naciones, esto es, pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Y gobierna sobre sus presidentes, los que son cabeza de las naciones. Y estos tienen que postrarse y besarle el anillo al Papa cuando viajan a Roma. Amén. En señal de que se someten, volvemos a repetir, a su autoridad. Apocalipsis capítulo 17:3. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estudiar versículo por versículo y vamos a llegar solamente, bueno, hasta donde Dios determine. Por ahí hasta el 4 nomás. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Amén. Esta bestia es el anticristo, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí el apóstol Juan ve en el Espíritu, cuando es llevado por el Espíritu al desierto, y él observa a una iglesia, a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Claro, este es el que la trae. Por eso en ella está el espíritu del anticristo. Pero el anticristo no va a salir de allí, mis hermanos, porque el anticristo tiene que salir del pueblo de Israel, de la tribu de Leví. Ellos tienen un espíritu de anticristo que usurpan título de Dios que no les corresponde. Esto lo hace el Papa precisamente. ¿Ok? Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas son los 7 montes donde la iglesia de Roma se sienta.
Vamos a estudiarlo más adelante. Y los 10 cuernos son 10 naciones, 10 países, que para el final de los tiempos van a entregar su reinado a la bestia. Y esta bestia, que es el anticristo, va a derrocar uno por uno. En estos momentos hay un conglomerado de 24 naciones que comprenden la Unión Europea. Son 24 naciones. Pero la canciller alemana Angela Merkel dijo que ¿para qué tantos? Que solamente empecemos a sacar los que no son y dejemos solamente 10. Ahí se está cumpliendo la palabra. Y eso lo dijo hace como unos 3 años atrás. O sea que ya están trabajando en eso, en que queden solamente 10 naciones en el mundo importantes en la Unión Europea. En ese momento es un conglomerado, como dijimos, de 24 naciones, pero para el final de los tiempos van a quedar 10. Amén. Dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Hermanos, la única iglesia en el mundo entero, la única religión en el mundo entero, que en su liturgia tienen un cáliz de oro, es la Iglesia Católica Romana. No hay otra, es la única. Apocalipsis capítulo 17 y 18 no se equivocan, porque fiel es Dios a su palabra. Amén. En este versículo, mis hermanos, vemos el caso de una poderosa mujer inmoral, apóstata. Por favor, respeten el servicio. Se me separan ustedes dos, por favor. Háganme el favor. En este versículo, mis hermanos, vemos el caso de una poderosa mujer inmoral, apóstata, que fornica con todos los reyes de la tierra y que no es la novia del Cordero. Vemos entonces entrar en escena la mujer escandalosa, principal protagonista, ataviada con una prenda elegante, cuyas telas finas fueron teñidas precisamente de púrpura y de escarlata. Ella hace su entrada triunfal sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. En escenas que ya presentamos, la mujer fue presentada como símbolo de la gran ciudad, Apocalipsis 17, 18. Acorde con estas representaciones, en el escenario confesionado para la actual, vemos una gran plaza estilo romano. Esa es la actual iglesia. Y frente a la plaza, un imponente templo pagano dedicado a la diosa madre Diana, Semiramis o reina del cielo. También vemos una lujosa basílica cristiana y además un amplio monasterio cristiano, bellamente diseñado, destacándose pórticos adornados con esculturas y pinturas de alta calidad. Y en medio de la plaza está la gran bestia escarlata, la cual carga a la mujer sentada encima de ella. Se nos dice que la gran ciudad misma estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata. Apocalipsis 18, 16. Desde luego entendemos que el lenguaje es altamente retórico y que por consiguiente se trata metafóricamente de los dignatarios y líderes de la gran ciudad, los que se visten de lino fino, de púrpura y de escarlata para ejecutar funciones de índole principalmente religioso, político y espiritual. Esos son los cardenales. Véanse nomás el colegio cardinalicio. Visten de púrpura y de escarlata. Pueden entrar ahí en YouTube. Allá aparecen los cardenales vestidos de púrpura y escarlata. La Biblia no se equivoca, mis hermanos. Amén. Amén. Esta es la iglesia, la falsa iglesia, en mención de Apocalipsis capítulo 17. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Esto es importante.
La bestia montada por una mujer representa la Unión Europea. Esa es la bestia. Y la Biblia la nombra para referirse a todo lo que representa al anticristo y a su falso profeta en su reinado, después de que Cristo venga por la iglesia. Pero también se está viendo desde ahora, porque todo esto es puente para lo que viene. La mayoría de los diseños, sellos y estampillas, estatuas e imágenes de la Unión Europea son siempre una representación de la bestia junto a la mujer. Métase a YouTube nomás y vean las estampillas de la Unión Europea, algunas estatuas de la Unión Europea, los sellos. Siempre vemos una bestia y una mujer. También el dinero del euro tiene también una mujer sentada en una bestia. Algunas monedas de la Unión Europea, de algunos países en Europa, tienen la mujer montando la bestia o al lado de una bestia. ¿Ok? Las 7 cabezas, mis hermanos, son 10 cuernos. Ven, las 7 cabezas y los 10 cuernos son símbolo de las 10 naciones y de los 10 gobernantes que representarán la unión de las naciones para los tiempos finales. Ya lo dijimos. Cuando habla que la mujer está vestida de púrpura y de escarlata, recordemos que púrpura y escarlata, que es rojo, púrpura es morado, son colores propios de esta iglesia. Estos dos colores, el púrpura morado o el escarlata, el rojo, son colores oficiales de la vestimenta de los cardenales y líderes religiosos del Vaticano. Véase nomás el clérigo cardenalicio, cómo visten sus aspirantes y cardenales, sus estudiantes y todos los sacerdotes católicos. El color rojo y el escarlata representan al anticristo. Apocalipsis capítulo 17 del 3 al 4. Ahí está. Apocalipsis 17 del 3 al 4. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vino mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia escarlata es el anticristo, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis capítulo 18, versículo 16, también lo dice. Dice: ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está, verso 16. Estos colores, como bien dijimos, representan al anticristo que la trae. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 8 de Apocalipsis 17 dice: la bestia que has visto era y no es. Amén. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Amén? Adornada de oro y de piedras preciosas. Óigase bien. Ustedes pueden ver, mis hermanos, la cantidad de oro que tiene el Vaticano. Los hilos de las ropas sacerdotales del Papa son en oro. Véase nomás la mitra que él usa. Véase nomás el báculo pastoral donde está Cristo crucificado, pero una cruz como invertida, no, como doblada. Y ahí posa calaverucho, todo flacuchento, un Cristo como derrotado. Hermanos, Cristo vive. Cristo resucitó.
Y nosotros no celebramos su muerte, sino su resurrección. Cristo murió por nosotros, gloria a Dios. Nos dio redención, amén, gloria a Dios que sí. Pero ¿quién tendría la foto de un pariente ahí en la tumba? Es mejor recordarlo en vida, ¿verdad? Cristo vive, mis hermanos. Gloria al nombre de Cristo. El oro, mis hermanos, es notorio en todos los lugares del Vaticano, e incluso en sus propias vestimentas. Véase por ejemplo el bordón o báculo pastoral que usa el Papa, la mitra que usa sobre su cabeza, la silla o sillón de San Pedro donde se sienta el Papa, entre otras cosas más. El Vaticano está adornado de oro, está adornado de perlas y de piedras preciosas, con las cuales ellos cubren y adornan sus imágenes y muñecos de bronce, de palo, de estuco y de yeso y de oro, mientras muchos de sus fieles aguantan hambre, literalmente, en muchas partes del mundo. Esta ramera es ostentosa y rica, y está adornada de oro y de perlas preciosas, con los templos más lujosos y opulentos de todo el mundo, con ídolos y muñecos de oro, y muchos de ellos bañados en oro y platino. Los zapatos del Papa también están adornados con oro. Muchas cosas que ellos usan tienen oro. Un cáliz de oro en la mano también tiene esta iglesia. Y es la única iglesia en el mundo entero y la única religión que para su liturgia utiliza un cáliz de oro. Pero dice la Biblia, lleno de la inmundicia y de las abominaciones. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lleno de la inmundicia de su fornicación. Una de las características más notorias de esta falsa religión, y que por lo tanto la delata, como dijimos, es la única religión existente en el mundo entero que sostiene un cáliz en la mano. Otra característica particular es que también utiliza vino en sus celebraciones litúrgicas. Y esta ramera se le describe como una ramera prostituta seductora que ha engañado y seducido a todos los reyes de la tierra, seduciendo a las naciones en pos de sí, las ha embriagado, las ha aturdido y les ha hecho perder el sentido de la razón, extraviándolas espiritualmente a su propia perdición, para que en vez de buscar al único soberano Dios vivo y verdadero, terminen desviadas para condenación eterna por sus abominables idolatrías y hechicerías, promoviendo de esta manera el culto a lo creado y no al Creador, como dice en Romanos capítulo 1 del 18 al 25. Vamos a leerlo. Ya lo hemos leído, hemos hablado de esto, pero gloria a Dios. Romanos 1, 18 al 25. ¿Encontraron? Del 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce de ser manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí están todas las religiones existentes. La Iglesia Católica utiliza imagen de hombres corruptibles, pero si vas a ver el hinduismo y el budismo, utilizan imágenes de aves y cuadrúpedos y de reptiles, y los hinduistas también.
más que todos los hinduistas. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ese es el problema con la idolatría, que la gente adora lo creado, no al Creador. Adora la piedra, adora el palo. Amén. No al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esta ramera del Apocalipsis, que sostiene un cáliz en la mano derecha, es el emblema de una falsa cristiandad que ha engañado al mundo entero con sus deleites. Una ramera que sostiene un cáliz de oro en su mano, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de toda la tierra. Esta no es la novia del Cordero, ni la iglesia que Cristo recogerá el día del arrebatamiento. Esta iglesia falsa, pagana y apóstata es la iglesia del anticristo hasta los días de la tribulación, la cual él mismo será su propio verdugo, porque a la mitad de la tribulación él mismo la perseguirá y prohibirá cualquier culto religioso. Hay una doctrina, mis hermanos, que es la doctrina de la transustanciación, que ellos celebran en sus liturgias, cuando hacen la cena, ¿no? ¿Qué le llaman ellos? La cena, ¿cómo le llaman ellos? Creo que la cena, cuando toman la hostia. Sí, pasan a la Santa Cena. Sí, la liturgia, bueno. Eso tiene otro nombre, eso se llama Eucaristía. Casi que no. La Eucaristía es la palabra. Cuando los católicos celebran la Eucaristía, es decir, la toma de la hostia, ocurre un fenómeno muy particular, que es una ridiculización de la muerte y resurrección de Cristo, empezando que la Biblia nos habla de pan sin levadura y no de hostias, porque lo que se le llama por ahí el Dios galleta. La Biblia es clara, dice que Jesús tomó el pan y lo partió y dijo: esto es mi carne. Amén. Tú comed, esto es mi carne. Y después les da el vino, el fruto de la vid, y dice: tomad, esto es mi sangre. Pero no es para que nos tomemos ahí a la pie de la letra, no, es lo que representa. Porque lo que creen los católicos es que cuando participan de la Eucaristía, la hostia que toman ellos, o que le da el cura o el sacerdote, a través de un rezo mágico o una oración que ellos hacen en el altar, a levantarla hacia el cielo y orar por los elementos, que es el pan y el vino, entonces la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, y el vino, el fruto de la vid, se convierte en la sangre de Cristo. Esa es la transustanciación, eso es lo que ellos creen. Pero la Biblia nos enseña es el significado. En Juan capítulo 6, cuando Jesús dice: mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, está hablando del sacrificio, mis hermanos, porque él dice: tomad, comed, yo soy el pan que descendió del cielo. Amén. Y dice que el que comiere este pan no morirá, sino que vivirá eternamente. Cuando Jesús habla de esto, mis hermanos, está hablando es de lo que representa su sacrificio en sí. Está hablando de que creamos en el sacrificio, lo que él hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. Es creer en lo que él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Él no nos está invitando a que comamos su cuerpo, sino que más bien en la cena, que es lo que celebramos nosotros en la consubstanciación, es lo que representan los elementos, lo que representa el pan, que representa el cuerpo de Cristo, que por nosotros fue lacerado, fue triturado, fue molido, como dice Isaías. Y la sangre representa la sangre del pacto, el fruto de la vid, el cual por vosotros dice que esa sangre él derramó. ¿Cuántos dicen amén?
Es lo que representa, no es la sangre de Cristo, ni es el pan, el cuerpo de Cristo. Representa. Amén. Según la doctrina católica, cuando se toma la hostia o se mastica, literalmente, se mastica el cuerpo de Cristo. Y cuando se toma el vino, ellos están bebiendo la sangre de Jesús. En otras palabras, se vuelven caníbales y se vuelven vampiros. Esto se conoce como la doctrina de la transustanciación y consiste en convertir por un arte de magia, por así decirlo, en carne y en sangre los elementos de la cena, que son el pan y el vino. Y esto lo hacen ellos a través de una oración o rezo que realiza el cura o el sacerdote. Así pues, la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, por así decirlo. Una vez más decimos como por arte de magia. No, esto no es así. Esto, mis hermanos, no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña acerca de la consubstanciación. Cuando una iglesia cristiana evangélica verdadera practica la Santa Cena, lo hacemos para conmemorar la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y también anunciamos su pronta venida, tal cual como le enseña en 1 Corintios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 1 Corintios, ya para terminar, porque quiero dejar una siguiente parte para esto, ¿ok? Para que estudiemos bien este detalle. 1 Corintios 11, 23, cuando nos habla acerca de la institución de la cena del Señor. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Eso también está en Lucas capítulo 22, del 19 al 20, cuando Jesús está en la última cena. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, nuevo y último pacto, porque no hay más. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están esperando a Jesús? Amén. Gloria a Dios. Yo también lo estoy esperando. Ven pronto, Señor Jesús, dice la iglesia. Amén. Así que cuando una iglesia verdadera practica la Santa Cena, está conmemorando, mis hermanos, la muerte y resurrección de Cristo, anunciando su pronta venida. Y esto lo hace o lo enseña bajo parámetros o principios de la misma palabra de Dios que ya están ahí establecidos, no como lo enseñan o lo pretenden hacer entender los católicos. Nosotros creemos y enseñamos la doctrina de la consubstanciación y no la transustanciación. Es decir, el pan de la Santa Cena no es el cuerpo de Cristo, sino que representa el cuerpo de Cristo. Amén. Y que la copa, que es el fruto de la vid que bebemos, no es la sangre de Cristo, sino que representa la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa sangre roja bendita, roja sangre carmesí, que nuestro Señor Jesucristo derramó por nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Eso es muy diferente. Amén. Porque estarían prácticamente asesinando cada domingo a Jesús. No, nosotros lo hacemos para conmemorar su pronta venida, celebrando su muerte y resurrección, porque Jesús está vivo. Él vive. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús no está en la cruz. Jesús está a la diestra de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar y dejemos una continuación para la otra semana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito Señor, Dios eterno, Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Hemos estudiado tu bendita palabra, Señor, y gracias por hacernos partícipes de escudriñar las Escrituras, de entender por el Espíritu Santo tu bendita palabra y tu verdad. Yo te pido, Padre eterno, que en el nombre de Jesús tú bendigas a cada hermano que ha venido, aún los que no pudieron venir hoy también, los cuales los exhortamos para que se congreguen y no dejen de hacerlo como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, entre tanto que aquel día se acerca. Y ese día sea el arrebatamiento glorioso de la iglesia. Bendice también, Padre eterno, a los hermanos que nos escuchan a través del Facebook en los diferentes países, Señor. Bendícelos grande, poderosa y abundantemente, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la paz de Dios sea con cada uno de vosotros, Señor. Gracias, bendito Señor. Llévanos con vida y con bien hasta nuestros hogares, y permite que cada día amemos tu verdad, amemos tu palabra, Señor, y estemos preparados, Señor, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Gracias, bendito Dios. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, todo su santo ser, y no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias, Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale palmas de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya.